Buen día, amadas amigas, hermanas. Este día continuamos con el capítulo 8 del libro de Esther y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 17. Pero hablando del día anterior, Dios interviene muchas veces a nuestro favor para que podamos llevar adelante su propio plan y propósito. Cuando nosotros estamos fuera de su voluntad. De modo que, hablando de Amán, el que había preparado ese decreto de destruir a los judíos, murió en la misma horca que había construido para ahorcar a Mardoqueo. Ya lo vimos el día de ayer. Aunque Amán estaba muerto, la amenaza de muerte pendía aún sobre todos los judíos. El decreto que él había enviado a todas las provincias del imperio establecía que los judíos debían ser exterminados en una fecha determinada. Como el decreto era una ley de los medos y los persas, no podía ser cambiado. Así es la ley. Ello presentaba un verdadero problema. Pero, ¿cuál sería la solución? Ahora, este capítulo 8 tiene la respuesta. Vamos a leer capítulo 8, versículos del 1 al 17. Y dice así la palabra de Dios. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y le dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place al rey y si he hallado gracia delante de él y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán y a él han colgado en la horca por cuando extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en el nombre del rey y sellado con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua, y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces, procedentes de los repastos reales. Que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y a matar y a acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y sus mujeres, y apoderarse de sus bienes,
en un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. La copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia, en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Amén. Entonces, por primera vez Esther dio a conocer que Mardoqueo era su padre adoptivo, el mismo hombre que no se había querido inclinar ante Amán y por quien se promulgó ese decreto. El rey tenía completa libertad para disponer de la utilización de su anillo. Esta era realmente una joya importante. Este era el anillo que el rey había entregado a Amán cuando era el primer ministro. Este anillo pasó a Mardoqueo y quedó entonces en buenas manos. Esther le suplicó al rey pidiéndole su ayuda, pero nada podía hacerse para cambiar el decreto. No podía ser alterado de ninguna manera, ni siquiera el rey podía cambiar la ley. Esther enfatizó claramente al rey que el juicio ejecutado contra Amán resultaría inútil a menos que se hiciera algo para salvar a su pueblo. Algo, pues, debía hacerse para detener ese exterminio, esa tragedia. Era un hecho que el rey le había entregado a Mardoqueo y a Esther la casa de Amán, pero ello no libraba en absoluto a los judíos. Para ellos la situación no era mejor que antes de la muerte de Amán. En esta situación veremos que Mardoqueo se puso en acción rápidamente. O sea que, nuevamente y bajo la dirección de Mardoqueo, los escribas fueron convocados para preparar copias del nuevo decreto en cada idioma del reino. Lo que es importante destacar aquí es que el decreto original no fue cambiado ni alterado de ninguna manera. No podía ser modificado y permanecía vigente. Quiero leerles Mateo 5, 17 y 18, recordando sobre la ley. Y esto lo dijo Jesucristo. Mateo 5, 17 y 18. Dice así la palabra de Dios. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesucristo vino a cumplir la ley y nos dejó su gracia. Pero entonces se preparó otro decreto y fue enviado y distribuido de la misma manera que el primero. Y fue firmado por el rey, y aquí se destaca nuevamente el poder absoluto del rey, evidenciado en su ejército y en sus oficiales, que estaban en este momento a favor de los judíos. Esto cambiaba totalmente la situación. Cuando este nuevo decreto fue conocido por los judíos, sus corazones se llenaron de alegría y júbilo. A medida que leemos este relato, podemos con nuestra imaginación visualizar la escena. Debe haber sido, tarde en la noche, cuando la reina Esther había ido a presentarse ante el rey para interceder por su pueblo.
Ahora el nuevo decreto estaba escrito y firmado con el anillo del rey, aquel que era un reino en el que se hablaban muchos idiomas. Podemos decir que todos los amanuenses o escribientes fueron convocados para copiar el decreto en los idiomas de las 127 provincias y probablemente había cientos de copias en cada idioma. El reino empleó todos los medios de comunicación disponibles en esa época. Esta es probablemente una de las imágenes más hermosas de la salvación registrada en las Escrituras. Y no se trata de una imagen muy utilizada en la actualidad, pero es una ilustración que vino directamente de Dios. Bien dijo el apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pero también Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Recordemos que todos teníamos esa naturaleza y toda nuestra justicia, dice la Biblia también, que puede parecerse a trapos de inmundicia. Pero se trata de un decreto de Dios que, como aquella ley de Media y de Persia es inalterable y permanece vigente, es un decreto que en caso de ser ignorado implica para los seres humanos la muerte eterna. Pero gracias a Dios que hay otro decreto que ha salido del trono de Dios. Él ha conseguido la reconciliación para nosotros. Cristo murió por todos nosotros. ¿Qué podríamos añadir a lo que Dios ya ha hecho? No podemos hacer nada para ablandar el corazón de Dios. Su corazón ya es tierno hacia nosotros porque Jesús ya ha pagado la pena. El castigo por nuestro pecado. Ahora sí que podemos decir, como el apóstol Pablo, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El decreto ya ha sido publicado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dice Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Si nosotros depositamos nuestra confianza en Cristo, seremos salvos. La situación requería actuar con prisa y a la situación actual también requiere obrar con rapidez. El atuendo real que estaba usando Mardoqueo era verdaderamente diferente a aquella ropa áspera y a las cenizas que llevaba hace algún tiempo. Su aparición en la ciudad indudablemente reafirmó la alegría producida por el nuevo decreto del rey. Observemos el contraste entre los dos decretos. El decreto de Amán trajo aflicción y el decreto del rey, alegría. Dice en el versículo 16, siempre del capítulo 8. Y los judíos tuvieron luz y alegría, gozo y honra. Dios nos ofrece la luz. Jesús es la luz de este mundo. Y Él también es la alegría y el verdadero honor que el sistema de este mundo no puede dar. Lo que realmente trae honor y dignidad a nosotros como pecadores es recibir a nuestro Salvador, quien es Dios manifestado en un cuerpo humano y que murió por cada uno de nosotros. Así es que ahí al final podemos ver que por temor muchos se hicieron judíos, es decir, que aceptaron esa salvación. Llegamos hasta este momento y damos gracias a Dios por su palabra. Así es que nos estaremos viendo el día de mañana, el día miércoles 26. Bendiciones.